Queridos hermanos y hermanas oblatos y oblatas de San Juan que viven en México, les saludo desde Rimont, la casa madre de la Congregación San Juan, en Francia. Es una alegría para mí darles esta conferencia solicitada por el Padre Miguel Pro, cuyo tema es la esperanza en el Apocalipsis. Esta conferencia tiene lugar durante el Jubileo de la Esperanza que celebramos este año 2025. Como no me es posible estar presente entre ustedes, infelizmente, les envío este video que he grabado para ustedes. El tema, entonces, el Apocalipsis, libro de la esperanza. Es el tema de esta conferencia, pero ¿es acertado este título? Si ustedes hicieran una encuesta en México preguntando a la gente qué les evoca la palabra Apocalipsis, bueno, estoy seguro de que para la inmensa mayoría de ellos, la palabra Apocalipsis evoca una serie de catástrofes relacionadas con el fin del mundo. Entonces, sería el acontecimiento peor que podría suceder en el mundo. Solo una pequeña parte de las personas, cristianos muy probablemente, que están un poco familiarizados con el Apocalipsis, responderían que este libro es un libro de esperanza, porque anuncia una buena noticia. Pero ¿por qué se percibe generalmente el Apocalipsis de manera negativa? Sin duda porque el Apocalipsis menciona una serie de plagas que impactan la imaginación de los lectores. Los 4 jinetes, las 7 trompetas y las 7 copas, hasta el punto de que muchos solo conocen esto. Quizás algunos de ustedes conocen la película Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, una película que muestra los horrores relacionados con la guerra de Vietnam. Esta película no inspira mucha esperanza. Al contrario, su título sugiere cómo mucha gente percibe el Apocalipsis como una catástrofe llena de horrores. Sin embargo, no es erróneo decir que el Apocalipsis es un libro que suscita la esperanza, pero lo hace de una manera paradójica. Vamos a ver cómo el Apocalipsis habla de la esperanza y vamos a proceder en 2 etapas. En primer lugar, consideraremos el vocabulario de la esperanza y, en segundo lugar, las imágenes que hablan de esperanza. Entonces, primera parte, el vocabulario con relación a la esperanza. Y parece normal empezar nuestra investigación buscando los pasajes en los que el Apocalipsis utiliza el sustantivo esperanza y el verbo esperar, con el fin de localizar los textos que evocan la esperanza. Y bueno, como el Apocalipsis fue escrito en griego, la búsqueda debe hacerse en griego. A título informativo, el sustantivo esperanza se dice elpis en griego y esperar se dice elpizo. Pues bien, si buscamos esas 2 palabras griegas, nos espera una gran sorpresa. El Apocalipsis nunca utiliza esas 2 palabras, nunca. En términos más generales, aquí está la tabla de ocurrencias de estos 2 términos en el Nuevo Testamento. Así vemos que en el Evangelio de Mateo, una ocurrencia del verbo elpizo, esperar. Nada en el Evangelio de Marcos. 3 ocurrencias de elpizo en Lucas, una en Juan. Más ocurrencias en los Hechos de los Apóstoles. 8 veces elpis, la esperanza, 2 veces elpizo, esperar. Sobre todo es San Pablo que utiliza más el vocabulario de la esperanza. 36 veces elpis, la esperanza, 19 veces elpizo, esperar.
Después un poco las cartas a los hebreos, carta de Santiago, nada. Un poco la primera carta de San Pedro y un poquito las cartas de San Juan. Pero en el Apocalipsis, nada. Vale la pena examinar las 4 ocurrencias en los escritos juánicos. En el Evangelio de Juan, la única ocurrencia de el pizzo esperar está en 5:45. No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre. Hay uno que os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Y en las cartas, primera carta 3:3, todo el que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo como él es puro. Segunda carta 1:12, aunque tengo mucho más que deciros, no quiero hacerlo con papel y tinta. Espero ir a visitaros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea completo. Y tercera carta, espero verte pronto y hablar cara a cara. Así, notamos que la única referencia a la esperanza como virtud teologal se encuentra en la primera carta de San Juan 3:3, y es un versículo muy lindo. Todo el que tiene esta esperanza, o sea, la esperanza de ver Dios cara a cara, todo el que tiene esta esperanza en él se purifica como a sí mismo, como él se trata de el Señor, como él es puro. Así pues, el Apocalipsis aparentemente no habla de esperanza. ¿Acaso entonces deberíamos terminar luego esta conferencia con esta constatación muy sorprendente? Me pidieron una conferencia sobre la esperanza en el Apocalipsis, pero el Apocalipsis nunca habla de esperanza. Bueno, es verdad que debemos notar esta ausencia sorprendente del vocabulario de la esperanza en el Apocalipsis de Juan, pero no se preocupen, no vamos a terminar la conferencia luego, porque naturalmente debemos preguntarnos si, por acaso, el Apocalipsis no usaría de otros términos para hablar de la esperanza. Otros términos que las dos palabras griegas, el sustantivo elpis, la esperanza, y el verbo griego elpizo, esperar. Y bueno, es el caso. Continuemos entonces nuestra reflexión sobre el vocabulario de la esperanza. Si el Apocalipsis no habla de esperanza en sentido estricto, ¿acaso utiliza términos sinónimos? Sí, la respuesta es positiva. Y aquí el término griego que el Apocalipsis utiliza y que se aproxima a elpis, la esperanza, en cuanto al significado. Se trata del sustantivo griego hipomone. En griego, hipomone significa la constancia, la perseverancia, la resistencia. En el Nuevo Testamento, este sustantivo se utiliza 32 veces, 15 de ellas por San Pablo, 7 veces en el Apocalipsis, los dos libros que más lo utilizan. Existe un verbo correspondiente, hipomeno, utilizado 17 veces en el Nuevo Testamento, pero nunca en el Apocalipsis.
Entonces, tenemos hipomone, constancia, perseverancia, resistencia. Ya en la literatura griega profana se refiere a la virtud de la resistencia que se opone al mal, una parte de la virtud del valor, Andrea. El Antiguo Testamento le da a la palabra un significado religioso. Se trata de apoyarse en Dios. En el Nuevo Testamento, hipomone expresa la resistencia en las tribulaciones, las tentaciones y los sufrimientos. Como dijo un exegeta, la hipomone, constancia, resistencia, mantiene y estabiliza al creyente en su adhesión a Dios. Le permite perseverar a pesar de todos los obstáculos. Esta actitud de alma es tan fundamental que se expresa mediante varios verbos sinónimos en la exhortación de los apóstoles. Por ejemplo, primera carta a los Corintios 16, vigilad, manteneos firmes en la fe, sed valientes y valerosos. Esta perseverancia no es una virtud humana adquirida por el discípulo mediante su actividad personal, sino un don recibido de Dios, como lo dicen varios textos del Nuevo Testamento. Recordamos ante nuestro Dios y Padre la actividad de vuestra fe, la actividad de vuestra caridad, la constancia de vuestra esperanza, que son debidas a nuestro Señor Jesucristo. Primera carta a los Tesalonicenses. ¿Qué mérito tiene que aguantéis cuando os pegan por portaros mal? En cambio, que aguantéis cuando sufrís por hacer el bien, eso es una gracia de parte de Dios. Primera carta de Pedro 2. Fortalecidos plenamente según el poder de su gloria, para soportar todo con paciencia, magnanimidad, con alegría. Colosenses 1. En la carta a los Romanos 15, de manera significativa, San Pablo llama a Dios el Dios de la constancia y del consuelo. La hipomone se asocia varias veces con la fe y la caridad en las cartas pastorales de San Pablo como un elemento importante de la vida cristiana. Vean, por ejemplo, primera carta a Timoteo 6:11. Tito 2:2. Veamos, por ejemplo, la tríada fe, caridad, constancia en Tito 2:2. Que los ancianos sean sobrios, respetables, sensatos, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. También cabe destacar la serie Fe, Constancia, Obra al comienzo de la epístola de Santiago. Sabéis que vuestra fe puesta a prueba produce constancia, pero que la constancia vaya acompañada de una obra perfecta para que seáis perfectos, irreprochables, sin dejar nada que desear. Ahora podemos plantearnos la pregunta, pero ¿qué diferencia hay en el Nuevo Testamento entre hipomone, la constancia, y elpis, la esperanza? Porque esos dos conceptos parecen muy similares. ¿Acaso se pueden identificar? No, al parecer, ya que varios pasajes del Nuevo Testamento muestran tanto su similitud como su diferencia. Nos gloriamos incluso en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza. Romanos 5. Pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con perseverancia. Romanos 8. Pues todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñanza nuestra,
a fin de que a través de nuestra paciencia y del consuelo que dan las Escrituras, mantengamos la esperanza. Romanos 15. Podemos decir que la esperanza dirige la mirada hacia el futuro, mientras que la constancia lleva a perseverar contra los ataques del mundo. Podemos decir un poquito más, la constancia subraya más la actitud del sujeto que debe superar las pruebas, mientras que la esperanza insiste más en el objeto que atrae y hacia el que se camina. Sin embargo, existe una gran proximidad semántica entre ambos conceptos, como vemos en 1 Tesalonicenses 1. Recordamos ante nuestro Dios y Padre la actividad de vuestra fe, la actividad de vuestra caridad, la constancia de vuestra esperanza que son debidas a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, si de manera notable la palabra elpis, esperanza, está totalmente ausente en el Apocalipsis, cabe preguntarse si la hipomone, la constancia, no la sustituiría. Hace un término más adecuado en tiempos de tribulación, dado que el Apocalipsis evoca de manera poderosa la lucha que deben librar los cristianos, de la que hablaré más adelante en esta conferencia. Hipomone entonces aparece 7 veces en el Apocalipsis, 5 de ellas en los 3 primeros capítulos. En 1:9, Juan declara compartir con sus destinatarios la tribulación, el reino y la constancia en Jesús. En 2:3, 2 apariciones de la palabra. La constancia es uno de los puntos positivos de la iglesia de Éfeso, que ha sufrido por el nombre de Cristo sin desanimarse. Lo mismo ocurre con la iglesia de Tiatira en 2:19, donde se asocian la fe, la caridad y la constancia. Y con Filadelfia en 3:10. Esta última iglesia ha guardado la consigna de la constancia en Cristo. Esto le valdría ser preservada de la prueba que se abatiría sobre los habitantes de la tierra. Las otras 2 apariciones de la palabra se refieren a la resistencia hasta la muerte si es necesario, que los discípulos de Cristo deben oponer a la bestia y al culto idólatra del que es objeto. El que está destinado al cautiverio va. El que mata a espada tiene que morir. Aquí se requiere la paciencia y la fidelidad de los santos. Capítulo 13. Aquí se requiere la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Capítulo 14. La constancia y la fidelidad son conceptos estrechamente relacionados entre sí, como vemos en la segunda carta en los Tesalonicenses 1. Esto hace que nos mostremos orgullosos de vosotros ante las iglesias de Dios por vuestra paciencia y vuestra fidelidad en medio de todas las persecuciones y tribulaciones que estáis soportando. La fe y la constancia son, por tanto, 2 cualidades de los tesalonicenses que viven en un contexto de tribulación. A la constancia de la iglesia de Éfeso, el Apocalipsis añade su capacidad de soportar las pruebas con paciencia. Tienes perseverancia y has sufrido para mi nombre y no has desfallecido. 2:3. Observamos pues la importancia de la fidelidad y la constancia
Bueno, en el Nuevo Testamento en general, pero de modo particular en el Apocalipsis, donde estos dos conceptos se asocian a menudo entre sí. En el Apocalipsis, la fidelidad y la constancia cobran importancia especial en el contexto escatológico del libro. Los discípulos de Cristo deben soportar pruebas, tribulaciones y tentaciones en las que deben perseverar en la fidelidad sin desfallecer. En el Apocalipsis podríamos llamar a la constancia una virtud escatológica, ya que es particularmente necesaria para los discípulos de Cristo en la tribulación. Las palabras de Jesús en el discurso escatológico de Lucas 21, 19, se aplicarían muy bien al Apocalipsis. Con vuestra constancia salvaréis vuestras almas. Y si tenemos en cuenta que el Apocalipsis suele emplear números simbólicos, en particular el número 7 y sus múltiplos, podríamos pensar que tal vez no es casualidad que la palabra constancia, hipomone, aparezca 7 veces en el libro. Hasta aquí el vocabulario. Sí es cierto que el Apocalipsis nunca utiliza las palabras esperar y esperanza, emplea el sustantivo hipomone, constancia, perseverancia, resistencia, que tiene un significado similar, pero con una connotación diferente. La constancia es la virtud que permite mantenerse firme en las pruebas y de salir victorioso de la lucha. Ahora bien, según el Apocalipsis y el resto del Nuevo Testamento, las pruebas no faltan en la vida cristiana. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor, yo he vencido al mundo. Juan 16. Pablo y Bernabé fortalecían el corazón de los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Hechos 14. Pasamos ahora a la segunda parte de nuestra investigación. Debíamos comenzar nuestra reflexión por el vocabulario, pero debemos ir más allá. En efecto, el Apocalipsis no se limita a utilizar palabras abstractas, también recurre a imágenes. En ese sentido es único el Nuevo Testamento, ya que utiliza un gran número de imágenes. Ahora bien, las imágenes pueden decir cosas que las palabras por sí solas no dicen explícitamente. Voy a tomar un ejemplo. Se suele decir que en todo el Nuevo Testamento, solo la carta a los Hebreos llama a Cristo sumo sacerdote. Bueno, en cuanto a las palabras, es cierto. Y la epístola a los Hebreos es muy original en ese sentido. En ella encontramos una profunda reflexión sobre el sacerdocio de Cristo. Sin embargo, sería erróneo pensar que solo en la epístola a los Hebreos se presenta a Cristo como sumo sacerdote, ya que el Apocalipsis también lo presenta así, aunque de forma diferente. Curiosamente, en el Apocalipsis solo los cristianos son llamados sacerdotes, en 3 ocasiones. En el capítulo 1, Él nos ha hecho reino y sacerdotes para Dios su Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. En el capítulo 5, tú has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Y en el capítulo 20, bienaventurado y santo quien tiene parte en la primera resurrección, sobre ellos no tiene poder la muerte segunda.
sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Jesús nunca es llamado sacerdote en el Apocalipsis, pero este libro lo presenta en la visión inaugural del capítulo 1 con imágenes que llevan a concluir que Jesús es sacerdote. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, escribe Juan, y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros como un hijo de hombre, vestido de una túnica talar y ceñido el pecho con un cinturón de oro. Encontramos 2 imágenes, el vestido largo que llega hasta los pies y los candelabros de oro, que en el Antiguo Testamento solo se encuentran juntos en el santuario del Señor para el sumo sacerdote. Ya sea en la tienda del encuentro durante el Éxodo, un santuario móvil que acompañaba a los hebreos durante su peregrinación por el desierto, o en el templo de Jerusalén construido por Salomón. Así, las imágenes utilizadas en el Apocalipsis nos llevan a concluir que Jesús es sumo sacerdote, aunque la palabra sacerdote no aparezca en su caso. Lo mismo ocurre en otras partes del Apocalipsis. Entonces, si los términos esperanza y esperar no están presentes en el libro, el Apocalipsis utiliza numerosas imágenes para estimular la esperanza del lector. Veamos cómo. Una de las primeras formas en la que el Apocalipsis nos da esperanza es mostrándonos la victoria de Cristo. Victoria sobre el mal y victoria sobre la muerte. La victoria sobre la muerte se presenta al principio del libro en la visión inaugural del capítulo 1. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso su mano derecha sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero en el último, el viviente. Estuve muerto, pero ya ves, vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús pasó por la muerte, pero desde su resurrección vive para la eternidad. Además, tiene la llave de la muerte y del Hades, el Hades que es el lugar de los muertos en griego. Por lo tanto, Cristo es presentado simbólicamente como un guardián de prisión que puede sacar a los condenados de sus celdas y devolverles la libertad. La victoria sobre las fuerzas del mal se presenta en forma de una impresionante batalla en el capítulo 19 del Apocalipsis. Y vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Veraz, porque juzga con justicia y combate. Sus ojos son como una llama de fuego. Muchos diademas ciñen su cabeza. Lleva grabado un nombre que nadie conoce sino él. Va envuelto en un manto empapado en sangre y es su nombre el Verbo de Dios. Lo siguen las tropas del cielo sobre caballos blancos vestidos de lino blanco y puro. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Pues él las regirá con varas de hierro y pisará el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En el manto y en el muslo lleva escrito un título, Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi un ángel de pie sobre el sol que gritó con una gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan por mitad del cielo, venid, reuníos para el gran banquete de Dios, comeréis carne de reyes, carne de generales,
carne de poderosos, carne de caballos y de jinetes, carne de hombres de toda clase, libres y esclavos, pequeños y grandes. Vi a la bestia a los reyes de la tierra con sus tropas, reunidos para hacer la guerra contra el jinete del caballo y su ejército. Fue hecha prisionera la bestia, y con ella el falso profeta, el que hacía signos en su presencia, con los que extraviaba a los que llevaban la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos en el lago del fuego que arde en azufre, y los demás fueron muertos por la espada que salía de la boca del jinete del caballo, y todas las aves se hartaron de su carne. Se trata de la famosa batalla del Armagedón, mencionada en varias ocasiones en el libro, en los capítulos 16, 19 y 20. Este pasaje del capítulo 19 es a menudo objeto de incomprensión por parte de muchos lectores cristianos. A veces incluso se ve como una contradicción con el Evangelio. Cristo, manso, humilde de corazón, que ordenó a Pedro que guardara su espada en la vaina, que no ejerció ninguna violencia, que perdona a sus enemigos desde lo alto de la cruz. ¿Cómo puede masacrar a sus enemigos y entregar sus cadáveres a las aves del cielo? La dificultad es real, pero proviene esencialmente de una incomprensión del hecho de que el Apocalipsis utiliza en todas partes un lenguaje simbólico. Ahora bien, interpretar literalmente un lenguaje simbólico es un gran error. Es cierto que en el Apocalipsis se encuentran imágenes militares, pero se utilizan para hacer comprender a los cristianos que tienen una batalla que librar. ¿Contra qué? Contra las fuerzas del mal. Lo vemos muy bien en ese pasaje de la carta de San Pablo a los Efesios. Poneos las armas de Dios para afrontar las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos del aire. Por eso, toma las armas de Dios para poder resistir en el día malo y manteneros firmes después de haber superado todas las pruebas. Estad firmes, ceñid la cintura con la verdad y vestid la coraza de la justicia. Calzad los pies con la prontitud para el evangelio de la paz, embrazad el escudo de la fe, donde se apagarán las flechas incendiarias del maligno. Poneos el casco de la salvación y empuñad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjense en cómo San Pablo utiliza imágenes militares, casco, espada, coraza, escudo, para evocar una lucha espiritual. Es precisamente de esta lucha de la que se habla en el Apocalipsis. La espada que sale de la boca de Cristo es el símbolo de su palabra, como ya vemos en la visión inaugural del capítulo 1. Golpear a los hombres con la palabra de Dios es una imagen que encontramos en el Antiguo Testamento, en el profeta Oseas. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, Judá? Vuestro amor es como una nube mañanera, como el rocío que al alba desaparece. Sobre una roca tallé mis mandamientos. Por eso los he destrozado con los profetas, los he matado con las palabras de mi boca. Mi juicio se manifestará como la luz. Entonces, la muerte de los enemigos de Cristo debe entenderse como una muerte al pecado. ¿Por qué hay que morir al pecado para entrar en la vida? No es así.
Lo sabemos. En cuanto a los cadáveres devorados por las aves, se trata de una imagen de incorporación. No puedo entrar en más detalles aquí, pero al final les diré cómo obtener más detalles. Así, Cristo es vencido de la bestia, una criatura suscitada por el dragón, Satanás. Este también es vencido al final del capítulo 20 y arrojado al lago de fuego, que es una imagen impresionante del infierno. Entonces el Apocalipsis nos anuncia que todos los enemigos de Cristo serán reducidos a la impotencia, juzgados y castigados. Y esto es motivo de esperanza. Cuando vemos el desencadenamiento de las fuerzas del mal en el mundo actual. Segundo modo de expresar de suscitar la esperanza, la victoria, la recompensa de los mártires. El Apocalipsis nos da la certeza de la victoria de Cristo sobre el mal y la muerte. No nos da la certeza, sino la esperanza de nuestra victoria, con tal, claro, que permanezcamos fieles y constantes. Y de nuevo vemos la necesidad de la constancia. En el Apocalipsis, la victoria ejemplar, después de la de Cristo, es la victoria de los mártires. Se trata de discípulos de Cristo que deben enfrentarse a la gran prueba de la que ya se habla en la carta a Filadelfia, capítulo 3. Y del mismo modo, cada una de las 7 cartas a las iglesias de Asia, capítulo 2 y 3, termina con una promesa al vencedor. Y aquí algunas de ellas. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El vencedor no temerá la segunda muerte. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En este punto del libro, el lector no sabe en qué consiste la victoria, ni siquiera de qué batalla se trata. Esto se aclara más adelante en el capítulo 13. Anteriormente, en el capítulo 7, Juan ve una gran multitud en el cielo. Después de esto vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y gritan con voz potente: la victoria es de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 vivientes cayeron rostro a tierra ante el trono y adoraron a Dios diciendo: amén, la alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos me dijo: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí: Señor mío, tú lo sabrás. Él me respondió: estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo. El que se sienta en el trono acampará entre ellos, ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno, porque el Cordero que está delante del trono los apacentará y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Esta multitud se encuentra en el cielo porque está vestida con ropas blancas, y ahora se encuentra después de la gran prueba.
está de pie ante el trono de Dios y del Cordero y canta sus alabanzas. Esta afición está inmediatamente presidida por la de los 144,000 hombres de todas las tribus de Israel que reciben el sello protector de Dios en la frente. Los 144,000 simbolizan a la iglesia terrenal, la iglesia militante, lo que sugiere la imagen del censo, ya que en la Biblia todos los censos son militares. Se trata de conocer el número de soldados de un ejército. La yuxtaposición de los dos grupos, la iglesia militante, la iglesia triunfante, estimula la esperanza de aquellos que están en la tierra y aún tienen una batalla que librar. Los cristianos que todavía están en la tierra saben que tienen hermanos que salieron victoriosos de la prueba, que ahora están en el cielo esperándolos y rogando por ellos. En el capítulo 13 vemos al dragón, el diablo, suscita una bestia monstruosa que ejerce un dominio tiránico sobre los hombres y pretende recibir de ellos un culto de adoración reservado a Dios. Los que se niegan a someterse a la bestia son condenados a muerte. Este capítulo utiliza imágenes del libro de Daniel en el Antiguo Testamento, libro que tiene como trasfondo histórico la persecución de Antíoco Epífanes contra los judíos en el segundo siglo antes de Cristo. Una persecución narrada en los libros de los Macabeos. La lucha de los cristianos consiste en enfrentarse a la bestia y resistirle, aunque sea a costa de sus vidas. A simple vista, esto puede parecer un terrible fracaso, ya que los cristianos son ejecutados. En cambio, según el Apocalipsis, se trata de una victoria, como leemos en el capítulo 12. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora se ha establecido la salvación y el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusado de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos lo vencieron en virtud de la sangre de Cristo, del Cordero y de la palabra del testimonio que habían dado, y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Observen bien lo que dice ese texto. Ellos vencieron al acusado de los hermanos, o sea, al diablo, con la sangre del Cordero y con el don de sus vidas hasta la muerte. Así, la victoria de los cristianos es una participación en la victoria de Cristo sobre Satanás. Es por medio de Cristo y en unión con Él que los cristianos pueden vencer a Satanás, aunque ello les cueste la vida. Sin embargo, no es fácil resistir a Satanás y a la bestia. Comprendemos mejor la importancia de la hipomone, la constancia, para no flaquear en la lucha y obtener la victoria. El tercer aspecto es la Jerusalén celestial. Los dos últimos capítulos del Apocalipsis terminan con la visión de la Jerusalén celestial que desciende del cielo. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron. Y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una esposa que se ha adornado para su esposo. Y oí una gran voz desde el trono que decía: he aquí la morada de Dios entre los hombres, y morará entre ellos serán su pueblo, y el Dios con ellos será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor, porque lo primero ha desaparecido.
Esto es lo que el Apocalipsis nos ofrece como esperanza, entrar en la Jerusalén celestial y permanecer en ella. Esta ciudad se describe con imágenes simbólicas que resaltan su resplandeciente belleza. Está construido con oro puro, el material más precioso que conocemos. También está construida con cristal, es decir, que es pura transparencia a la luz de Dios. Está adornada con perlas y piedras preciosas de los diversos colores del arco iris. La ciudad goza de total seguridad, lo que se expresa mediante dos imágenes simbólicas complementarias. Tiene murallas muy gruesas, 144 codos, o sea, 65 metros. Pero al mismo tiempo sus puertas están abiertas día y noche, lo que significa que no hay ningún peligro que obligue a cerrar las puertas de la ciudad. Sus fantásticas dimensiones, una longitud de 12.000 estadios, lo que equivale a 2.220 kilómetros. Estas dimensiones significan que hay mucho espacio en esta ciudad, más que suficiente para todos los hombres que quieran entrar en ella. Y por fin tiene un jardín maravilloso. El ángel me muestra un río de agua de vida reluciente como el cristal que brotaba del trono de Dios y del Cordero. En medio de su plaza, a un lado y otro del río, hay un árbol de vida que da 12 frutos, uno cada mes. Y las hojas del árbol sirven para la curación de las naciones. ¿Cómo será la vida de los habitantes de la Jerusalén celestial? Una buena pregunta. El trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le darán culto, y verán su rostro, y su nombre está sobre sus frentes. Ya no habrá más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Capítulo 22 del Apocalipsis. Ver el rostro de Dios es un tema propio de San Juan. Tener el nombre de Dios marcado en la frente tiene una connotación sacerdotal. Los habitantes de la Jerusalén celestial se unieron a los 24 ancianos que aparece en el capítulo 4 como una figura simbólica de la iglesia del cielo que adora a Dios. Por lo tanto, la belleza de esta descripción tiene como objetivo suscitar en el lector el deseo de unirse a esta ciudad maravillosamente hermosa, el deseo de ser admitido para entrar en ella y vivir en ella. Ahora bien, el deseo del cielo está en el corazón de la esperanza cristiana. Sin el deseo del cielo, la esperanza cristiana no tiene ninguna fuerza. El libro del Apocalipsis termina con estos versículos. Dice el que da testimonio de estas cosas: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Y para que los cristianos sean capaces de decir, ven, Señor Jesús, el Espíritu Santo acude en su ayuda. El Espíritu y la esposa dicen, ven, y quien lo oiga, diga, ven. El Espíritu Santo mantiene la esperanza de la esposa, la iglesia. El motivo de la esperanza es la venida de Jesús victorioso. Jesús viene y viene pronto, lo que hay que entender en un plano cualitativo más que cronológico. Jesús viene para completar el misterio de la redención en todos sus discípulos.
Algunas palabras en conclusión de esta charla. ¿Habla el Apocalipsis pues de la esperanza cristiana? Sí, lo hace, pero a su manera muy original. En cuanto al vocabulario, pone el acento en la constancia, esta virtud tan necesaria en la vida cristiana, porque nos ayuda a mantenernos firmes en las pruebas, a perseverar en el camino en lugar de desfallecer y de rendirnos. Pero es sobre todo a través de imágenes simbólicas como el Apocalipsis habla de la esperanza. Nos presenta el final de nuestra peregrinación terrenal en forma de una ciudad maravillosa y hermosa que despierta el deseo de entrar en ella. Ciertamente el Apocalipsis no oculta las pruebas que los cristianos encuentran en el camino, en particular la hostilidad del dragón, que quiere impedir que el pueblo de Dios llegue a la Jerusalén celestial. Esta hostilidad puede llegar al punto de convertirse en una verdadera persecución. Ya ocurrió en el Antiguo Testamento. Recordemos los libros de los Macabeos. Ocurrió también en el Nuevo Testamento. Pensemos en las persecuciones contra Cristo y los apóstoles. Y ocurrió en la historia de la Iglesia, recordemos las persecuciones romanas durante los 3 primeros siglos de la era cristiana. Ha ocurrido en el siglo XX, recuerden las persecuciones de los regímenes totalitarios contra los cristianos. Y bueno, seguirá ocurriendo hasta la parucía. Sin embargo, el Apocalipsis nos reconforta y nos fortalece, por un lado, dándonos la seguridad de la victoria de Cristo sobre las fuerzas del mal, y por otro, mostrándonos la victoria de los mártires contra la bestia. Si los mártires obtuvieron la victoria, nosotros también podemos obtenerla apoyándonos en Cristo y pidiéndole humildemente la gracia de la constancia, esta virtud cristiana tan necesaria. Bueno, aprovecho la ocasión de esta conferencia sobre el Apocalipsis para informarles de que el año pasado creé un canal YouTube llamado Apocaliptísimo. Este canal difunde conferencias sobre el Apocalipsis de San Juan. Después de publicar un comentario del libro en francés y en inglés, un comentario que dura alrededor de 12 horas, repartidas en unas 40 conferencias. Es un gusto para mí anunciarles que el 13 de septiembre de 2025 comenzaré conferencias en español, incluso un siglo que se llamará El Apocalipsis para tontos. Para acceder a ellas basta con ir a YouTube, buscar el canal Apocaliptísimo y en la playlist seleccionar videos en español o directamente seleccionar el Apocalipsis para tontos. Espero que estas conferencias les interesen y les ayuden a comprender el Apocalipsis, un libro difícil, ¿verdad? Pero magnífico y muy rico en enseñanzas. Que Dios los bendiga.